Hi guys, bienvenidos a este video. Yo soy Bakers de Bakers Art y el día de hoy me acompañarás a planear mi bullet journal del 2021. Ya sé que me tardé en hacer este video, pero es que apenas me llegó mi libreta. La compré en @calialibretas por si gustan ir a darse una vuelta por su página de Instagram. Les dejo aquí las especificaciones de cómo la pedí para que pidan la suya. Lo primero que hice fue organizar qué cosas quería que fueran en cada hoja para que después comenzara a realizar el diseño. Así que comencé a escribir con lápiz en la parte de abajo de la hoja, pues si era portada, calendario, trackers o etcétera. Comencé por la portada de todo el bullet journal. Primero pegué papel craft en casi toda la hoja, luego corté pedazos de una sopa de letras viejita y los pegué. En el centro solo corté una hoja reciclada que ya tenía por ahí y escribí 2021 con un plumón negro. Con el estilógrafo hice unas ramitas y ya está. Y bueno, algo así quedó, no sé qué les parece, a mí la verdad es que me gustó mucho. Para hacer la portada de enero, la verdad necesitaba algo de inspiración, así que me metí a Pinterest, mi gran amigo, para que me ayudara a hacerla. La verdad quería mantener las cosas muy simples porque pues enero no lo voy a usar tanto porque pues ya llegué tarde, así que busqué como que lo más minimalista o sencillo que pudiera. Igual es la primera vez que hago bullet journal bien y quiero ir encontrando mi estilo, lo que me funciona y pues así.
Escogí una gama de color muy bonita para todo el mes y comencé a trabajar. Lo primero que hice fue bocetear todo lo de la portada para ir midiendo los espacios. Igual fui pensando más o menos cómo quería agregar el color y cuáles iban a ser los que predominaran. Con el estilógrafo comencé a remarcar la palabra enero y después hacer más gruesas las líneas que bajan, pues para hacer un fake lettering. Para el calendario que escribí ahí, primero borré todo el lápiz para poder remarcar con el estilógrafo. En donde van los días de la semana agregué una línea con el plumón café para que le diera color, porque si lo hacía después de escribir se iba a correr la tinta del estilógrafo. Y este fue el resultado. ¿Qué les parece? La verdad es que a mí me encantó y era justamente lo que estaba buscando. Luego se me ocurrió hacer esta idea que vi en el video de mi amix @itried, donde hace su bullet journal. Si no han ido a verlo, les dejo aquí el link para que vayan. Esto consiste en hacer como tipo mediciones de tu hoja para saber cuánto espacio tienes y así poder usarlo de referencia para tus demás hojas. Aquí comencé a hacer el calendario de 2021, de todos los meses para poder tener referencia a la hora de hacer las demás portadas del mes. Así que tuve que buscar en cada calendario del año 2021 para poder hacer esto. Igual que con la portada de enero, primero hice todo el boceto a lápiz y ya después comencé a remarcar con color. Algo así quedó todo. La verdad lo dejé muy sencillo, pero me gustó muchísimo. Dediqué una hoja especial para escribir mis propósitos de este año, aunque ya los escribí en otro lado, pero me gustaría también tenerlos en mi Bujo. Igual que todo lo demás, decidí hacerlo muy minimalista según yo. Lo único que hice fue hacer con caligrafía el título y añadir un 2021 pequeñito abajo. Lo remarqué con el marcador negro y añadí unos pequeños detalles para que se viera más bonito.
Igualmente quise hacer un bucket list, donde voy a escribir todas las cosas que me gustaría hacer. Lo hice en mi bullo porque de repente se me ocurren cosas en el medio de alguna otra cosa que esté haciendo y pues como andaré con mi libreta por todas partes, las podré anotar siempre que desee. Aquí lo que hice fue un social media tracker, que es donde iré anotando mi crecimiento en redes sociales, como lo es mi Instagram, Insta y mi canal de YouTube. Decidí hacer una tablita que va mes por mes y voy anotando cómo inicié el mes y cómo lo terminé. Más que fijarme en cuántos seguidores / suscriptores tengo, me concentro en cómo voy creciendo mes por mes. Igual dejé un espacio en donde escribiré los logros que vaya realizando, como llegar a una cierta cantidad de seguidores y así. Como ya vieron aquí en el video, lo único que hice en el título fue hacer un pequeño degradado con otro tono de verde y después con el estilógrafo ir remarcando las palabras. Y así fue como quedó. La verdad es que me muero de ganas por usarlo y al final del año ver cómo fue mi crecimiento. Aquí dejé una hoja para escribir ideas para YouTube y hacer swatches de plumones. Ahora sí, comencé a hacer el calendario en grande de enero. Primero medí el tamaño de cada cuadrito, que serían los días del mes. Con plumón comencé a remarcar lo que estaba en lápiz, pero sin usar regla. Para donde irían los 7 días de la semana hice líneas con café y después comencé a escribirlos. Con el estilógrafo escribí los días del mes y listo. Añadí detalles con los plumones café, dejé un espacio para hacer notas e hice un pequeño skincare routine tracker. Añadí una frase motivacional abajo y listo, algo así quedó el calendario. Ya por último hice la planeación de la última semana de enero. La verdad es que la hice muy sencilla, pues como ya les dije, para ir viendo qué es lo que necesito y qué no en mi bullet journal. Y este fue el resultado final. Espero que les haya gustado. Espero también que se animen a hacer su bullet journal para organizarse. Déjenme saber en los comentarios qué opinan, cuál fue su parte favorita y si ya usan o no un bullet journal. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte para que veas más contenido como este. Aquí te dejo mis redes sociales para que no te pierdas de más contenido.